Este video no es para cuestionar la fe ni para redefinir lo sagrado, es para observar con respeto cómo el cine ha intentado representar a una de las figuras más importantes de la historia, tomando como base los textos bíblicos, y en este caso una de las interpretaciones más influyentes es la de Jesús de Nazaret de 1977. Dirigida por Franco Sefirelli e interpretada por Robert Powell, una versión que durante décadas ha sido vista no solo como una adaptación, sino casi como una imagen definitiva en la mente de muchas personas. Pero la pregunta es inevitable. ¿Qué tan cerca es esta representación al Jesús que describen los evangelios? Porque aunque esta serie destaca por su fidelidad, también es cierto que no estamos viendo la Biblia en estado puro, sino una interpretación construida con decisiones humanas, decisiones que no buscan cambiar el mensaje, pero sí darle forma, ritmo y presencia en pantalla. Y para entender esto, primero hay que reconocer algo fundamental. Los textos bíblicos no son guiones cinematográficos, no detallan cada gesto, cada pausa, cada mirada. Muchas veces presentan enseñanzas, acciones y momentos claves de forma directa, dejando espacios abiertos que el cine inevitablemente tiene que llenar. Y es justo ahí donde comienza la interpretación, porque el Jesús de Robert Powell es, ante todo, una figura profundamente serena. Sus palabras son claras, medidas, casi intactas en relación con los evangelios. Sus enseñanzas reflejan con gran respeto las parábolas, el sermón del monte, los mensajes de compasión y autoridad espiritual. En ese sentido, la fidelidad es evidente. Este Jesús no dice cosas que contradigan los textos, no altera el mensaje central, no distorsiona su propósito, pero al mismo tiempo hay algo que cambia de manera sutil pero importante, su forma de sentir y expresar, porque en los evangelios encontramos a un Jesús que no solo enseña, sino que también reacciona, se indigna en el templo, muestra firmeza ante la hipocresía, experimenta angustia en Getsemaní. Hay una dimensión emocional real, humana, que forma parte de su historia, y aquí es donde la serie toma una decisión clave, no eliminar esa humanidad, sino contenerla, reducir su intensidad visible, transformarla en silencio, en calma, en una aceptación constante. El momento más claro de esto ocurre precisamente en Getsemaní, ese instante donde, según los textos, Jesús enfrenta el peso de lo que está por venir, donde expresa angustia, donde pide, si es posible, evitar ese destino, un momento que revela no debilidad, sino la profundidad de su experiencia humana. Y sin embargo, en la serie, ese mismo momento se presenta de forma mucho más controlada. No hay una ruptura emocional evidente, no hay desesperación. Lo que vemos es un Jesús que sufre, pero en silencio, que siente, pero sin perder nunca la compostura. Y esto no es un error, es una elección, una forma de representar no tanto al hombre enfrentando el miedo, sino al ser que ya ha aceptado completamente su destino. Y eso cambia la percepción de manera profunda, porque mientras los textos permiten ver la tensión entre lo humano y lo divino, la serie inclina la balanza hacia lo divino, hacia una figura casi inalcanzable, casi perfecta, y eso nos lleva a otra capa importante, todo aquello que la película añade, porque aunque respeta el núcleo de los evangelios, también construye alrededor de ellos, agrega diálogos que no están escritos, desarrolla relaciones que en los textos apenas se mencionan, organiza los eventos en una línea narrativa clara, conecta personajes, amplía contextos políticos, muestra conversaciones dentro del Sanedrín. Profundiza en las relaciones de quienes rodean a Jesús, y todo esto cumple una función, hacer que la historia fluya, que tenga coherencia, que sea comprensible para el espectador, pero también implica algo inevitable. Estamos viendo no solo lo que ocurrió según los textos, sino como alguien imaginó que ocurrió entre los espacios que esos textos dejan abiertos, y aún así, a pesar de estas adiciones, la serie mantiene algo que pocas logran, el respeto por el mensaje central. No intenta reinterpretar a Jesús de forma radical, no busca modernizarlo ni cuestionarlo, busca representarlo con dignidad, con solemnidad, con una intención clara de acercarse lo más posible a la imagen que los creyentes tienen de él. Y tal vez por eso su impacto ha sido tan duradero, porque no confronta, no incomoda, no rompe, sino que reafirma, pero en ese mismo proceso también suaviza, porque al reducir la intensidad emocional, al evitar mostrar el miedo de forma explícita, al mantener una calma casi constante, construye una versión donde el conflicto interno se percibe menos, donde la lucha se siente más silenciosa, más contenida, y eso abre una pregunta interesante,
Una pregunta que no busca desafiar la fe, sino profundizar en la comprensión. Nos acercamos más a lo que fue Jesús al verlo como una figura serena e inquebrantable, o al reconocer también esos momentos donde la carga emocional era real. Porque si algo muestran los textos es que su historia no es solo divina, también es profundamente humana. Y tal vez ahí está el punto más importante. Esta película no se equivoca en lo esencial, no contradice, no distorsiona, pero sí elige un enfoque. Elige mostrar a un Jesús donde la humanidad está presente, pero bajo control, donde el dolor existe, pero no domina, donde el miedo aparece, pero nunca se desborda. Y esa elección no solo define la película, define la forma en la que muchos lo han imaginado durante años, pero al final lo que estamos viendo no es la totalidad de Jesús, es una interpretación respetuosa, cuidada, pero al fin y al cabo humana, porque incluso cuando se intenta representar lo sagrado con total fidelidad, siempre habrá algo que no está escrito y que alguien tendrá que imaginar. Continuamos, y si en la interpretación anterior vimos a un Jesús sereno, firme y casi inquebrantable en su propósito, ahora entramos en una representación completamente distinta, una que no busca mostrar la certeza, sino el conflicto. Porque en la última tentación de Cristo de 1988, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por William Dafoe, no vemos a un Jesús que transmite seguridad desde el inicio, sino a uno que parece cargar con preguntas, con miedo, con una lucha interna constante. Y aquí es donde el análisis se vuelve clave, porque esta película no inventa desde cero. Toma elementos reales de los textos bíblicos, momentos como la tentación en el desierto, la angustia en Getsemaní, el dolor en la cruz, pasajes donde claramente se muestra que Jesús no es ajeno al sufrimiento emocional, pero lo que hace esta versión es tomar esos momentos específicos y expandirlos hasta convertirlos en el estado permanente del personaje. Y ahí es donde empieza a alejarse, porque en los evangelios, aunque Jesús expresa angustia, nunca pierde la claridad de su misión, nunca parece confundido sobre quién es y qué debe hacer, mientras que aquí ocurre lo contrario. Este Jesús duda constantemente, cuestiona su propósito, parece no entender completamente su destino, y eso cambia por completo la esencia, porque pasa de ser alguien que enfrenta el sufrimiento sabiendo lo que debe hacer a alguien que está intentando descubrirlo, y esa diferencia es fundamental. Otro punto importante es cómo la película introduce pensamientos y conflictos que no aparecen en los textos, no como contradicción directa, sino como una interpretación, añade diálogos internos, desarrolla deseos humanos más explícitos, construye una lucha más intensa entre lo que debe hacer y lo que podría querer hacer, algo que no está descrito de esa manera en la Biblia. Y esto nos lleva al punto más controversial, la llamada última tentación, donde Jesús en la cruz imagina una vida distinta, una vida sin sacrificio, una vida normal, y aquí hay que ser muy claros. Esto no aparece en los evangelios, no hay un pasaje que describa una visión así, es un recuerdo completamente simbólico, una forma de representar la tentación, de evitar el sufrimiento. Pero, aunque la intención sea explorar una idea humana profunda, el resultado es una escena que se aleja directamente del relato bíblico, porque introduce una posibilidad que los textos nunca mencionan. Y más allá de esa escena hay un cambio aún más importante, el equilibrio entre lo humano y lo divino. Porque mientras en los textos Jesús muestra ambas naturalezas en armonía, aquí lo humano domina casi por completo. Lo divino se percibe distante, incierto, como si fuera algo que el propio Jesús está intentando comprender, y eso transforma la percepción del personaje, lo acerca más a un hombre en crisis que a una figura con propósito claro. Y con todo esto, la pregunta no es simplemente si la película está bien o mal, sino en que decide basarse y en que decide expandirse. Porque sí, parte de elementos reales sí toma momentos auténticos de los textos, pero los amplifica, los estira, los convierte en algo mucho más grande de lo que originalmente eran, y en ese proceso cambia la esencia del relato, porque donde los evangelios muestran momentos de duda dentro de una certeza más grande, esta película muestra una certeza que parece perdida dentro de la duda, y eso no es un detalle menor.
Es una reinterpretación completa del personaje, una que no contradice palabra por palabra, pero sí transforma el significado general, y tal vez ahí está lo más importante para entender esta versión. No intenta mostrarnos exactamente lo que dicen los textos, intenta mostrarnos lo que podría haber sentido, lo que podría haber pensado, lo que podría haber deseado. Y en ese podría es donde se separa de lo escrito, porque deja de ser una representación directa y se convierte en una exploración, en una posibilidad, en una interpretación profundamente humana que aunque nace de los textos, ya no está completamente dentro de ellos. Continuamos y después de haber visto una interpretación serena, casi perfecta en su control, y otra profundamente marcada por la duda, llegamos a la que es sin duda la interpretación de Jesús más famosa en el cine, La Pasión de Cristo del 2004, dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Jim Caviezel, una versión que no busca explicar, no busca reinterpretar, no busca explorar la mente, busca algo mucho más directo, hacerte sentir el sufrimiento, porque a diferencia de las anteriores, aquí no vemos la vida completa de Jesús, no vemos su enseñanza, vemos su final, su sacrificio, su dolor llevado al límite, y esto es importante entenderlo desde el inicio. Esta película no está diseñada para contarte quién fue Jesús, está diseñada para mostrarte cuánto sufrió, y en ese sentido sí tiene una base bíblica clara. Los evangelios narran la pasión, el arresto, el juicio y la crucifixión, describen cómo fue golpeado, humillado, llevado a la cruz y finalmente ejecutado. El sufrimiento está ahí, es innegable, no es una invención del cine, es parte central del relato. Pero también hay algo clave, los textos lo cuentan de forma sobria, directa, sin detenerse en cada detalle físico, sin describir cada herida, cada golpe, cada segundo de dolor, y es justo ahí donde esta película toma una decisión radical, no añadir el sufrimiento, sino amplificarlo, extenderlo, hacerlo visible en cada instante, convertir lo que en los textos es mencionado en pocas líneas en una experiencia constante, casi insoportable, donde cada escena gira alrededor del dolor, donde cada golpe se siente prolongado, donde el cuerpo de Jesús deja de ser solo un símbolo y se convierte en el centro visual de la historia. Y aquí es donde el análisis se vuelve importante. Porque en términos de hechos, la película es fiel. Jesús fue azotado, fue humillado, fue crucificado. Eso está en los evangelios, pero en términos de representación hay una interpretación clara. El dolor no solo está presente, es el mensaje principal, y eso cambia la percepción, porque mientras la Biblia presenta el sufrimiento como parte del sacrificio, la película presenta el sufrimiento como la experiencia central, como si todo lo demás quedara en segundo plano, y aún así hay algo que se mantiene constante. Este Jesús no duda, no se muestra confundido, no parece cuestionar su destino como la interpretación anterior. Aquí no hay una lucha interna visible constante, hay resistencia, hay silencio, hay una aceptación que se expresa no con palabras, sino con la capacidad de soportar, y eso lo acerca más a la idea bíblica de alguien que sabe lo que está ocurriendo, que entiende su propósito, que avanza incluso en medio del dolor, pero al mismo tiempo, al enfocarse tanto en lo físico, se pierde parte de lo que los textos también muestran, la dimensión emocional, la angustia previa, el conflicto en Getsemaní. Esos momentos donde el sufrimiento no es solo corporal, sino interno, aquí todo se traduce en carne, en golpes, en sangre, y eso transforma completamente la experiencia, porque ya no estás solo entendiendo lo que ocurrió, lo estás viviendo, lo estás sintiendo, y eso tiene un impacto muy distinto. Pero esta película no solo es recordada por lo que muestra en pantalla, sino también por lo que ocurrió detrás de ella. Durante el rodaje, Jim Caviezel sufrió lesiones reales, condiciones extremas e incluso fue alcanzado por un rayo mientras filmaban. Hechos que están documentados, que ocurrieron y que inevitablemente alimentaron una narrativa alrededor de la película, una idea de que algo más estaba pasando, de que no era solo una filmación. Y aquí es donde entramos en otro nivel de análisis, porque los hechos son claros. El rayo ocurrió,
Las lesiones ocurrieron, el esfuerzo físico fue real, pero el significado de todo eso ya no pertenece al terreno de lo comprensible, sino al de la interpretación. Algunos lo ven como coincidencias, como resultado de filmar en condiciones difíciles, en exteriores, en situaciones riesgosas. Otros lo ven como señales, como experiencias con un significado más profundo. Incluso el propio actor ha hablado de cómo esta experiencia lo marcó espiritualmente, y en ese punto la película deja de ser solo una representación y se convierte en algo más para quienes la vieron. Pero al final, todo esto nos lleva a una misma idea. Esta versión de Jesús no intenta equilibrar lo humano y lo divino, no intenta explorar su mente, no intenta suavizar la historia, la lleva al extremo, toma el sufrimiento que los textos mencionan y lo convierte en algo imposible de ignorar. Y eso puede acercar o alejar dependiendo de quién lo vea, porque para algunos ver ese dolor hace más real el sacrificio, lo vuelve tangible, lo hace más comprensible, mientras que para otros puede hacer que todo se reduzca solo a eso, al dolor, dejando de lado el mensaje que hay detrás, porque la historia nunca fue solo cuánto sufrió, sino lo que ese sufrimiento representaba. Y tal vez ahí está el punto más importante de esta interpretación. No cambia los hechos, pero sí cambia el enfoque. No contradice los textos, pero decide mirar solo una parte de ellos y ampliarla hasta que ocupe todo. Y en ese proceso transforma una historia que puede ser leída en una que no solo se observa, sino que se siente.